Las puertas del salón real se abrieron con un clic seco y el sonido resonó como un trueno entre las columnas doradas del palacio. Al camar, el aire olía a incienso y poder. Las damas de la corte, adornadas con joyas y velos bordados, cuchicheaban entre sí, disimulando sus risas. Entre ellos, ella caminaba Diana con la cabeza en alto, pero con el corazón apesadumbrado. El suelo de mármol reflejaba las luces de las arañas de cristal como un espejo, y con cada paso que daba, el tintineo de sus pulseras parecía burlarse del silencio mismo del salón. Los guardias observaban, los nobles apartaban la mirada. ¿Una bailarina? ¿En el palacio del jeque Rashid? ¡Qué escándalo!, murmuró una de las esposas del Consejo Real, apretando el abanico dorado contra sus labios. Diana escuchó, lo oyó todo, pero fingió no oír. Desde niña había aprendido que la dignidad de una mujer no reside en lo que otros dicen de ella, sino en cómo camina cuando todos esperan que caiga. Su sencillo vestido, de seda azul oscuro, contrastaba fuertemente con el ambiente lujoso del salón de baile. Era el regalo más preciado que poseía, cosido por ella misma durante las largas noches que pasaba cuidando a su abuela enferma y soñando con cambiar su vida. Ahora, de pie frente al palacio, aquel mismo vestido parecía un trapo hecho jirones. El maestro de ceremonias anunció con voz imponente: «Su Alteza el jeque Rashid ibn al-Hassan aceptará la danza en honor a la visita de los embajadores de Alfaris». Y entonces se hizo el silencio. Diana sintió el peso de 1000 ojos sobre ella, pero era la apariencia de un hombrelo cual hizo que su cuerpo temblara. El jeque, sentado en el trono dorado, Rashid la observó con la frialdad de quien ha visto mundo entero y nada le sorprende. Sus ojos, de un color ámbar oscuro, eran profundos y contenidos como el desierto antes de la tormenta. Nadie se atrevía a mirarlo directamente, pero Diana sí. Y en ese instante, algo inexplicable cruzó el aire, un reconocimiento ancestral, un eco silencioso, como si el destino susurrara sus nombres en secreto. Se colocó en el centro del salón. La música comenzó, lenta como el amanecer sobre las dunas. Los velos azules se arremolinaban alrededor de su cuerpo como olas del océano. Y por primera vez en mucho tiempo, el jeque apartó la mirada de sus preocupaciones para observarla. Pero el tribunal no perdonó. «Solo es una bailarina de taberna», murmuró una señora. «No deberías tocar el suelo sagrado del palacio», respondió otro. Aún así, Diana bailó, no por ellos, no por oro, pero por ella misma. Su cuerpo se movió ligeramente, pero sus ojos permanecieron firmes. Fue una oración en forma de movimiento, una confesión silenciosa, donde cada gesto decía: «Soy más de lo que ves». Y cuando la música terminó, toda la sala quedó en silencio. Por un instante, solo el sonido de su respiración llenó el espacio. El jeque no aplaudió, pero tampoco apartó la mirada. Había algo en su rostro, un recuerdo, un dolor, un misterio. Fue entonces cuando la primera dama de la corte se puso de pie y dijo en tono venenoso: «El talento no borra la sangre impura. Que Alá tenga misericordia de las mujeres que olvidan su lugar». Las risas resonaron entre las columnas. Diana bajó la mirada, sintiendo cómo el calor le subía a la cara. Pero ella no lloró. Dio un paso al frente, se inclinó ante el jeque y respondió con voz firme: «La sangre impura es la que conlleva desprecio, mi señora. La mía es solo la de aquellos que luchan y viven». Un murmullo resonó en el pasillo. El jeque arqueó una ceja con sorpresa. Y por primera vez esa noche, una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Diana se dio la vuelta para marcharse. Los pasos resonaron fuertes y firmes, atravesando la humillación como quien atraviesa el fuego. Pero antes de que llegara a la puerta, una voz profunda y autoritaria llenó el vestíbulo. «Esperamos». Era Sheikh Rashid. Todos guardaron silencio. Se levantó del trono y bajó un escalón, con su capa negra ondeando sobre el mármol blanco. El corazón de Diana latía de forma irregular. El jeque la observó en silencio durante varios segundos que se prolongaron, y luego dijo:
Dicen que los bailarines encantan la vista. Pero este despierta recuerdos. Diana no lo entendió. Pero la forma en que él la miró despertó algo en su interior, algo que parecía más antiguo que el propio desierto. ¿Y tú crees que el destino puede unir a dos personas a través de un recuerdo olvidado? Deja un comentario abajo. Quiero saber qué te diría tu corazón si estuvieras en el lugar de Diana. Aquella mañana, el sol de Alcamar se puso rojo. Las arenas del desierto parecían estar hechas de oro líquido, reflejando la luz en las blancas paredes del palacio. Pero en el corazón de Diana todo seguía en penumbra. No había dormido. La humillación de la noche anterior ardía como brasas bajo la piel. Las risas, los susurros, las miradas de desprecio. Y sobre todo, esa mirada, la mirada del jeque. Sentada junto a la fuente en el patio de los sirvientes, se lavó la cara con agua fría, intentando alejar el recuerdo de su voz resonando. Dicen que los bailarines encantan la vista, pero este despierta recuerdos. ¿Recuerdos de qué? ¿De quién? Antes de que pudiera perderse en sus propios pensamientos, una larga sombra se cernió sobre ella. Un mensajero vestido con una capa blanca y una faja dorada anunció: «El jeque Rashid ibn al-Hassan solicita su presencia». Inmediatamente, Diana se detuvo con el corazón acelerado. Los demás sirvientes que lo rodeaban intercambiaron miradas de asombro. «¿Ella?», susurró una mujer. «¿Quiere verla el jeque?». «Tal vez para castigarla», respondió otro con una risa seca. Pero Diana simplemente se puso de pie, respiró hondo y siguió al mensajero. Sabía que no podía negarme. Los pasillos del palacio eran largos y silenciosos, revestidos de tapices rojos y dorados. El sonido de sus pasos resonaba por sí solo, como si cada paso fuera una prueba de valentía. Cuando se abrieron las puertas, ella vio jardín interior del palacio, un oasis escondido entre muros de mármol, donde las flores del desierto se mezclaban con palmeras y nenúfares. Allí estaba, jeque Rashid, de pie junto a la fuente central, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en el horizonte. El viento hacía ondear suavemente la tela blanca de su túnica, y los primeros rayos del sol doraban su barba oscura. Era un hombre de presencia imponente y al mismo tiempo de una tristeza silenciosa. «Acércate», dijo sin mirarla. Diana obedeció con el corazón acelerado. Se detuvo a unos pasos de distancia, con la cabeza gacha. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó finalmente. «Supongo que estáis esperando oír un castigo, mi señor», respondió ella con voz firme, aunque el miedo palpitaba en cada palabra. Se giró lentamente. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella, y por un momento Diana sintió como si todo el palacio hubiera desaparecido. Solo quedaban ellas dos, pero el jeque simplemente dijo: «Los castigos son para quienes cometen errores. Tú no cometiste ningún error. Simplemente te metiste en problemas». Parpadeó confundida. Dio un paso adelante. «Ayer, mientras la veía bailar, vi algo que no había visto en muchos años. Una llama, un recuerdo». Diana no supo qué responder. Su voz era profunda, y había algo en ella que sonaba más a confesión que a autoridad. «¿Quién te enseñó a bailar así?», preguntó Rashid. Respiró hondo. «Mi madre, señor. Antes de que muriera. Tu madre era de Alcamar». «No, ella venía del norte, de tierras frías. Pero solía decir que el cuerpo es el alma cuando las palabras callan». El jeque permaneció en silencio. Su mirada se suavizó, como si aquella frase hubiera reabierto una vieja herida. Por un instante, el viento sopló entre las palmeras y Diana vio algo brillar en sus ojos. Una emoción contenida, un secreto atrapado en el tiempo. Pero entonces volvió a aparecer la máscara de frialdad. «Sí, los hombres del consejo te despreciaban. Pero yo vi lo que ellos no vieron». «¿Y qué vio usted, señor?», preguntó con vacilación. Se acercó. Estaban tan cerca que podía oler el almizcle de su bata. «Coraje», dijo sencillamente, «y dolor, ambos ocultos tras velos». Diana bajó la mirada conmovida, pero también inquieta.
El jeque se volvió y ordenó: a partir de hoy estará alojada en el ala este del palacio. Enseñará danza y postura a las jóvenes del harén. Es una orden. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero, señor, solo soy un artista callejero. Basta, respondió con firmeza. Aquí serás tratado como instructor, bajo mi protección. El corazón de Diana latía de forma irregular. ¿Protección de un jeque que juró no volver a amar jamás? Ella se inclinó en señal de respeto. Como usted desee, mi señor. Él asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo repentinamente. Sin apartar la mirada, dijo: «Hay algo en ti, Diana. Algo que no entiendo, pero quiero descubrirlo». Y se marchó, dejándola sola en el jardín, rodeada de flores y el suave sonido del agua que caía en la fuente. Miró su propio reflejo en la superficie y vio allí a una mujer que ya no reconocía. Una mujer a punto de desafiar al destino. Al salir del jardín, una de las damas de compañía de la corte la observó desde lejos y corrió a los aposentos de la primera dama. «Mi señora», el jeque habló con la bailarina y ordenó que la trajeran a vivir al palacio. La sonrisa de la primera dama era gélida. «Que Alá la proteja, porque yo no lo haré». La sección oriental del palacio era un laberinto de belleza y silencio. Jardines interiores con fuentes de cristal, tapices bordados a mano y aromas de jazmín y almizcle. Pero bajo toda esa delicadeza había veneno. Ahí es donde Diana entró por primera vez, guiada por un sirviente que la miró con desdén. El velo ligero se mecía sobre sus hombros y el sonido de sus sandalias resonaba en el suelo de mármol azul. Cada paso se sentía como una prueba. «Estas son las habitaciones de las consortes», dijo el sirviente con sequedad, «y al fondo están las jóvenes del harén, que aprenderán de ti». Diana asintió, observando su entorno. Se oían risas lejanas, dulces perfumes y miradas curiosas que se asomaban tras las cortinas de seda. Cuando se difundió la noticia, la bailarina había sido traída por el propio jeque. El harén se convirtió en un torbellino de susurros y envidia. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué la eligió el jeque? Quizás solo sea una distracción pasajera. Diana fingió no oír, pero yo sabía que cada palabra era un cuchillo. Esa tarde, al entrar en la sala de instrucción, un salón circular con columnas de mármol y un suelo pulido como un espejo, encontró a 10 jóvenes esperándola. Algunos la observaban con genuina curiosidad, otros con puro desprecio. Diana respiró hondo y habló con voz tranquila. «Hoy aprenderemos qué es realmente la danza, no movimiento, sino expresión. El alma no habla con palabras, habla con el cuerpo». Las jóvenes intercambiaron miradas entre risas contenidas. Uno de ellos, alto, de rasgos llamativos y mirada arrogante, dio un paso al frente. «¿Y crees que puedes enseñarnos sobre el alma?», preguntó. «Tú que solías bailar en las tabernas». La habitación quedó en silencio. El insulto resonó en el aire, pero Diana no se rindió. Se acercó a la chica, la miró a los ojos y respondió con calma: «Sí, porque el alma también habita en lugares donde jamás pondrías un pie». La respuesta fue como un golpe de espada, silenciosa, pero letal. Algunas jóvenes sonrieron discretamente, admirando su valentía. Otros se retiraron, con el orgullo herido. Al final de la clase, cuando todos se habían ido, una chica se quedó atrás, pequeña, tímida, con el pelo negro recogido con un pañuelo blanco. «Señora Diana». «¿Puedo decir algo?». «Por supuesto, querida. Nunca he sabido bailar. Me da miedo. Pero cuando te vi ayer en el salón de baile, sentí que podía ser libre. Eres diferente». Diana sonrió, se arrodilló y tomó las manos de la niña. «No hay nada de malo en ser quien eres. El miedo es solo el cuerpo tratando de proteger el corazón. Baila con él, no contra él». Ella no sabía que este pequeño gesto de amabilidad se notaría desde lejos. Detrás de una cortina de seda dorada, el jeque Rashid observó en silencio. Sus ojos, que antes solo veían disciplina y honor, ahora veían fuerza y compasión en una mujer a la que todos despreciaban.
El sonido de la tímida risa de la niña resonó en el jardín, y Rashid cerró los ojos por un momento, recordando una voz del pasado, dulce y distante, que decía: «La verdadera realeza reside en quienes curan, no en quienes mandan». Cuando abrió los ojos, su consejero más anciano, Sahir Ya, lo estaba esperando en la puerta. «Majestad, el consejo no aprueba su decisión. Afirman que traer una bailarina al palacio es una afrenta a la tradición». Rashid se giró lentamente, con la mirada fija. «La tradición no es una prisión, Zahir. El desierto cambia con cada viento, y el hombre que no cambia con él muere». Sahir bajó la cabeza, respetuoso pero preocupado. ¿Sabías que el jeque no solo hablaba de política? Estaba hablando de sí mismo. Más tarde, al atardecer, Diana salió al patio a tomar el aire. El cielo estaba teñido de rosa y oro, y el viento llevaba el sonido lejano de las plegarias del pueblo. Se sentía agradecida, pero también inquieta. Sabía que la estaban observando, no solo el jeque, sino también ojos envidiosos que la acechaban cerca. De repente, una voz suave pero fría sonó detrás de ella. «Tienes valor, bailarina, pero deberías tener miedo». Diana se dio la vuelta. Era Leila, la esposa más influyente del harén. Alta, hermosa, envuelta en velos rojos y joyas que tintineaban como campanas de amenaza. «No entiendo a qué te refieres», respondió Diana, controlando su respiración. «Lo entiendo», dijo Leila con una sonrisa venenosa. «El jeque puede mirarte una sola vez, pero su mirada nunca es inofensiva. Ninguna mujer ha sobrevivido a eso con el corazón intacto». Diana se mantuvo firme. «No busco congraciarme con el jeque. Solo hago lo que me han pedido». «Eso es lo que todos dicen al principio», murmuró Leila, antes de alejarse, dejando tras de sí un aroma a rosas y una sensación amenazante. Diana se quedó allí de pie, sola, viendo cómo la puesta de sol desaparecía tras los muros. Sabía que algo estaba cambiando dentro de ella y dentro del palacio. Y eso, cada paso a partir de ese momento, podría significar su ascenso o su caída. Esa noche, mientras el palacio dormía, una sombra se deslizó hasta los aposentos de Diana. Dejó un pergamino debajo de su puerta. Contenía únicamente una frase escrita a mano: «Hueles igual que ella». ¿Quién podría haber escrito eso? ¿Y a quién se refería el autor? La luna estaba alta, plateando los tejados del palacio de Al-Kamar. El viento del desierto entraba a raudales por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma de las flores nocturnas. Pero Diana no dormía. La nota seguía sobre su escritorio, con la tinta aún fresca. «Hueles igual que ella». Lo sostuvo entre sus dedos, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿De quién están hablando? ¿Quién es ella? Con cada hora que pasaba, las palabras parecían resonar con más fuerza en su mente. De repente, la puerta se abrió suavemente. Entró un sirviente con una bandeja de té. «Esto lo dejaron para usted, señora», dijo, colocando también un pequeño frasco de vidrio sobre la mesa. Diana lo recogió con cuidado. Fue un perfume raro con el símbolo real grabado en la tapa. Al abrir la tapa, el aroma inundó el aire. Jazmín y ámbar intenso, nostálgico, imposible de olvidar. Y en ese mismo instante, en otro rincón del palacio, el jeque Rashid dejaría de escribir. El mismo perfume llegó hasta él desde algún lugar lejano, y el tiempo pareció detenerse. Por un segundo, se vio a sí mismo en otra vida. El desierto al atardecer, la risa de una mujer corriendo entre las tiendas, el velo azul llevado por el viento. «Amira», murmuró casi sin voz. El recuerdo lo hirió como una espada. Amira, la esposa a la que había perdido años atrás, en circunstancias que nunca había revelado a nadie. La mujer que había jurado que el aroma del jazmín era un recordatorio del amor eterno. Y ahora, ese mismo perfume volvía a llenar el palacio. A la mañana siguiente, Rashid mandó llamar a Diana. La condujeron al patio interior, donde las cortinas de seda se mecían con el viento y el sonido de las fuentes creaba una suave melodía. Estaba de pie, de espaldas a ella, mirando al horizonte. Al entrar, hizo una reverencia respetuosa.
¿Me llamaste, mi señor? Se giró lentamente. Sus ojos ámbar la miraron fijamente con una intensidad casi dolorosa. ¿De dónde proviene este perfume? Diana vaciló. Lo dejaron en mi habitación anoche. Yo no sé quién lo dejó. El jeque se acercó. Él tomó el pequeño frasco de sus manos e inhaló el aroma. Por un momento pareció quedarse sin aliento. Ese perfume era el que solía usar mi esposa. Su voz salió baja, temblorosa, pero firme. Yo no lo sabía, señor. ¿Dónde conseguiste el boleto? La dejaron debajo de mi puerta. Solo decía que yo olía igual que ella. Rashid permaneció en silencio durante varios segundos que se hicieron eternos. El viento soplaba entre las palmeras, y el sonido de la fuente se asemejaba al latido de un corazón antiguo. Diana, dijo finalmente, ¿crees en la reencarnación? Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Mi señor, creo que el amor deja huella, y que algunas almas regresan para cumplir lo que quedó sin decir. El jeque la observó, como si aquellas palabras le hubieran impactado profundamente. Había algo en sus ojos, la misma dulzura, la misma mirada firme y compasiva que la de Amira. Pero era posible. ¿O era simplemente la desesperación de un hombre que intentaba aferrarse al pasado? Rashid se alejó perturbado. Vuelve a tu habitación y no le cuentes a nadie sobre esta nota. Sí, señor. Ella obedeció, pero al marcharse notó algo diferente en el ambiente. El palacio parecía estar observando. Las sombras parecían susurrar secretos. Esa noche, en la sala de lectura, Rashid abrió una vieja caja de madera que había estado guardada durante años. Dentro había cartas, un collar de zafiro y un frasco idéntico al perfume de Diana. La abrió y al percibir el aroma, cálidas lágrimas brotaron de sus ojos. Mira, el destino se burla de mí, pensó. O tal vez el desierto hizo que recuperaras la memoria para que yo finalmente pueda perdonar el pasado. Pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, oyó pasos detrás de él. Era Zahir el asesor. Majestad, el consejo exige respuestas. Hay rumores. Dicen que la bailarina trajo mala suerte al palacio. Justo ayer, uno de los caballos sagrados se enfermó. Rashid cerró los ojos y respiró hondo. Los rumores son la voz de los débiles. Zahir, no haré caso a la superstición. Con el debido respeto, señor. La gente cree que ella lo ha embrujado. El jeque se dio la vuelta, furioso. ¿Está hechizada? Su voz resonó en las paredes. Simplemente existe. Y eso, en sí mismo, perturba a quienes desconocen la pureza. Zahir bajó la cabeza, demasiado asustado para insistir. Pero él sabía que algo peligroso estaba a punto de suceder. Porque cuando un hombre poderoso empieza a sentir lo que su corazón le prohíbe, los enemigos siempre atacan. En el silencio de la madrugada, una silueta femenina se acercó a los aposentos del jeque. Era Leila, envueltas en velos rojos. Llevaba en sus manos un frasco de veneno y un plan. Vi si el jeque quiere perderse por una bailarina, que se pierda para siempre. La mañana amaneció silenciosamente en el palacio de Al-Qamar como si las propias paredes guardaran un secreto. El aroma de los dátiles y el pan recién horneado se mezclaba con el de las flores del jardín, pero Leila ese sería el olor a venganza. Vestida con velos de seda roja, caminó con ligereza por los pasillos, llevando en sus manos una pequeña jarra de plata. En su interior, el líquido era transparente, pero una sola gota podía silenciar incluso al corazón más fuerte. Una bailarina, robando la mirada del jeque, murmuró para sí misma, «No delante de mí, no mientras respire». En el comedor, Diana estaba sentada en la mesa más pequeña, reservada para los instructores. Estaba hablando con la chica tímida que había conocido unos días antes, Samira, y sonrió entre sorbos de leche y bocados de pan. Parecía ajena a la tormenta que se avecinaba. Las criadas iban sirviendo fruta y té. Leila se acercó con su venenosa elegancia y dijo con dulce voz, «Mi querida Diana, permíteme servirte el té del jeque. Es un gesto de bienvenida que siempre ofrezco a los nuevos residentes». Diana sonrió inocentemente y respondió, «Es usted muy amable, señora». Pero cuando el frasco se inclinó,
Una voz masculina profunda y autoritaria rasgó el aire como una cuchilla. Parece. Todos se dieron la vuelta. Oh, Sheikh Rashid se encontraba de pie en la entrada, vestido con una capa negra y con una mirada tan firme como el acero. Leila se quedó paralizada, sorprendida. Se acercó lentamente y sus pasos resonaron en el pasillo. Se detuvo frente a las dos mujeres. Sus ojos se fijaron en el frasco, y entonces Diana, confundida, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rashid tomó el frasco de las manos de Leila y, sin dudarlo, se lo llevó a los labios. Un murmullo de horror resonó en el pasillo. Diana se puso de pie de un salto. «Señor, no», pero el jeque tomó un sorbo. Luego miró a Leila, y su voz sonó baja, pero devastadora. «Si lo que ofreces a mis invitados es veneno, entonces que el veneno demuestre tu lealtad». El rostro de Leila palideció. Retrocedió intentando defenderse. «Majestad, jamás haría eso». Pero Rashid la interrumpió con una frialdad cortante. «Fuera todos. Ahora». Los sirvientes y guardias se dispersaron rápidamente. Solo quedaban él y Diana. El silencio era denso. Rashid dejó la jarra sobre la mesa y respiró hondo. «No tengas miedo». Sabía lo que ella haría. «¿Lo sabías?», preguntó asombrada. «Durante días he notado que en el palacio se habla más de lo debido, y yo necesitaba estar segura de quién se atrevería a actuar». Él la miró fijamente. «No tienes enemigos, Diana. Tienes espejos. Mujeres que ven en ti lo que ellas han perdido. La libertad». Se le encogió el corazón. El jeque, aquel hombre frío y distante, hablaba ahora con una ternura inesperada. «¿Por qué me protege, señor?», preguntó ella con voz casi susurrante. Desvió la mirada como buscando fuerzas para responder. «Porque cuando te miro siento que el tiempo me ha devuelto algo que el desierto me robó». El silencio entre ellos solo se veía interrumpido por el lejano sonido de la fuente. Diana bajó la cabeza, intentando ocultar su emoción, pero Rashid se acercó lentamente. La luz dorada del sol entraba a raudales por la vidriera, iluminando sus rostros. «Sigues sin entenderlo», dijo, «pero hay algo entre nosotros que va más allá de lo permitido». «¿Qué quieres decir?». «Juraba que nunca volvería a amar, y ahora no sé si aún puedo mantener esa promesa». El corazón de Diana latía más rápido. En sus palabras había una confesión velada, un grito ahogado. Pero antes de que pudiera responder, una criada irrumpió en la habitación. «Majestad, la señora Leila se encuentra mal». Rashid alzó la barbilla, impasible. «Llévenla con el curandero y díganles que abandonó el palacio al amanecer». La criada vaciló, sorprendida. «Se ha marchado, señor». «Sí». «Al-Qamar no tiene cabida para el veneno, ni en el cuerpo ni en el alma». Diana observó en silencio. Sabía que este gesto, perdonar a la mujer y desterrarla, era prueba de que el jeque era un hombre de principios. Y eso solo hizo que fuera aún más difícil olvidar. Esa noche, Diana estaba sola en sus aposentos. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana, y el viento traía ecos del desierto. Ella recordaba sus palabras. Juraba que nunca volvería a amar, pero entonces, ¿por qué sus ojos decían lo contrario? Mientras pensaba, oyó pasos en el exterior. Alguien dejó una rosa en el alféizar de la ventana, una rara rosa azul, símbolo de las dunas de Al-Qamar. Adherido a él, un pequeño trozo de papel. «No todos los juramentos pueden vencer lo eterno». Diana sonrió, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Tal vez, por primera vez, el desierto volvía a florecer dentro de ella y dentro de él. Al otro lado del palacio, el jeque contemplaba el cielo desde el balcón, con una rosa azul en la mano. Pero el asesor Zahir se acercó trayendo noticias sombrías. «Majestad». Se vio a un hombre cerca de las puertas diciendo que conoce el pasado de la bailarina y que ella no es quien dice ser. El viento soplaba con fuerza. El rostro del jeque se endureció. «Entonces el desierto decidió poner a prueba mi corazón de nuevo». El sol estaba saliendo en Al-Qamar, tiñendo el cielo de dorado y rojo. Pero dentro del palacio, el aire estaba tenso, pesado
como antes de una tormenta de arena. Los guardias se congregaron en la puerta principal, y en el centro, atrapado entre ellos, había un hombre cubierto de polvo y cicatrices, con la mirada dura de alguien que conocía el desierto íntimamente. Cuando llegó, cesaron los murmullos. El jeque, con su capa negra y la mirada penetrante, se detuvo ante el desconocido. «¿Quién eres y qué te trae a mi puerta sin ser invitado?», preguntó con voz firme. El hombre alzó la vista. Tenía los labios agrietados por la sequedad. «De mi nombre es Tarek ibn Zafiri. He venido a hablar de la mujer a la que vosotros llamáis bailarina». Los guardias intercambiaron miradas y Rashid sintió que su corazón latía un poco más rápido, pero su expresión permaneció impenetrable. Al continuar, Tarek miró a su alrededor, como temiendo que alguien pudiera oírlo. «Y ella no es quien dice ser, Majestad. Diana no es solo una bailarina. Es la hija de Amerá de Kasra, la mujer, que fue acusada de infidelidad hace 16 años. Un silencio sepulcral se apoderó del patio. Incluso el viento pareció detenerse. Rashid dio un paso adelante, con la mirada fija en el punto. «Amerá, sí», confirmó el hombre. «La misma que sirvió a la reina Amira antes de morir en un misterioso incendio. Muchos creen que robó documentos judiciales e intentó huir, pero nadie sabía qué había sido de su hija hasta ahora». El jeque entrecerró los ojos. El recuerdo de Amira, su difunta esposa, y la antigua compañera de la dama que había desaparecido en aquella tragedia, regresaron como un golpe. ¿Sería eso posible? Diana, la hija de Amira. «¿Y cómo puedo confiar en tu palabra?», preguntó Rashid, con voz baja pero cargada de tensión. El hombre sacó de su capa un viejo collar, uno de plata con una desgastada piedra azul. «Llevaba esto puesto cuando la encontré de bebé en el oasis de Dura. Se la entregué a una mujer del norte, que la crió lejos de aquí. Juré que si sobrevivía, les traería la verdad». Rashid recogió el collar. El metal frío que tenía en las manos le quemaba. Recordaba aquel collar. Había pertenecido a la criada de su esposa, y había desaparecido el mismo día que Amira había muerto. El jeque miró al hombre, con los ojos llenos de una mezcla de ira y dolor. «Si lo que dice es cierto, esa mujer que ahora vive bajo mi techo lleva el nombre de una traidora, o el peso de una mentira», replicó Tarek con firmeza. «No todo en el desierto es lo que parece, Majestad. A veces, a quienes llaman traidores simplemente los llaman quienes se atrevieron a amar». Las palabras del extranjero calaron hondo. Rashid permaneció en silencio, con la mirada perdida. Sabía que necesitaba respuestas, y solo una persona podía dárselas. Sobre eso, Diana bailaba sola en el salón interior, practicando pasos suaves al son de un laúd lejano. Con cada movimiento intentaba acallar las voces de la duda que la habían atormentado desde que aparecieron el perfume y la nota. Pero el destino no ofrece descanso a quienes están a punto de descubrir la verdad. Las puertas se abrieron de repente. Entró el jeque. Diana dejó de moverse e hizo una reverencia. «Mi señor». En sus manos sostenía algo, el collar. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz cortante. Diana estaba confundida. «Yo nunca había visto este collar antes. Piénsalo bien. Es importante». Lo observó un instante. Luego se llevó la mano al cuello, donde, instintivamente, a veces sentía que le faltaba algo. Un vago recuerdo pasó fugazmente por su mente. Llamas, gritos, una mujer que la sostenía en brazos, el sonido lejano de caballos y el olor a humo. «Yo no sé, pero siento que lo he visto antes». En sueños, su voz temblaba y Rashid la observaba tratando de descifrar si era ingenuidad o verdad. «Un hombre apareció en la puerta diciendo que conocía tu pasado», dijo el jeque. «Afirma que eres la hija de Amera de Kasra». Diana palideció. El nombre resonó en su interior como un trueno. «Amera», repitió. «Mi abuela solía hablar de ese nombre cuando yo era niña. Decía que mi madre era una mujer leal, que murió protegiendo a alguien a quien amaba. Sus palabras fueron a la vez una bendición y una maldición». Rashid respiró hondo, luchando contra sus propias emociones.
Si es cierto, eres la hija de una mujer a la que todos consideraban una traidora. Pero, ¿y si no lo es? Ella alzó la vista. En los ojos de Diana había lágrimas contenidas, pero también valentía. Señor mío, yo no elegí mi nacimiento, pero puedo elegir quién soy ahora. El silencio que siguió fue pesado, denso, casi sagrado. El jeque se acercó. ¿Y quién eres ahora, Diana? Alzó la barbilla y respondió con firmeza: soy una mujer que no teme lo que se diga de ella, y si mi pasado está hecho de sombras, que el presente sea mi luz. Rashid sintió que algo en su interior se rompía, una antigua barrera erigida con dolor y orgullo. Esa mujer no era hija de un traidor, era un reflejo de todo lo que había perdido y de todo lo que había estado buscando desde entonces. Pero antes de que pudiera decir nada, Zahir entró corriendo. «Majestad, el consejo exige ver al prisionero». Rashid se dio la vuelta, molesto. «¿Qué prisionero?» «La bailarina, señor. Quieren juzgarla por engañar a la corona». La mirada del jeque se oscureció. Diana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El amor naciente fue engullido por el miedo. Rashid se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de ira y determinación. «Nadie te tocará, ni el consejo ni el desierto». Pero ella sabía que, para proteger a alguien en Alkamar, incluso un rey tenía que desafiar sus propias leyes. Cuando el jeque salió de la sala, Zahir se acercó a Diana y le susurró: «No todos los secretos deben ser desenterrados. A veces, el pasado regresa para destruir el corazón de quien lo invoca». Y cuando estaba sola, el eco de esas palabras parecía mezclarse con el sonido del viento del desierto, trayendo consigo un susurro lejano. El amor y la verdad nunca se separan por mucho tiempo. El sol de Alkamar aún no había alcanzado su cenit cuando las campanas del palacio comenzaron a repicar. Era una señal de que Consejo de Nobles se convocaría una sesión extraordinaria, un acontecimiento poco común, reservado únicamente para decisiones estatales o juicios importantes. Los pasillos estaban llenos de murmullos. Los sirvientes susurraban. Las doncellas espiaban por las rendijas de las puertas e incluso los guardias parecían inquietos. En el centro de toda esa tensión estaba Diana, guiados por 2 soldados a la salón del trono, el mismo lugar donde, días antes, había bailado bajo miradas de desprecio y fascinación. Ahora regresaba como acusada. Los nobles estaban sentados en semicírculo, vistiendo túnicas bordadas y pesados anillos. Entre ellas, la voz más dura era la de Mansur, el líder del consejo. Su mirada era gélida, despiadada. La mujer que se hace llamar Diana fue llevada ante este consejo acusada de engañar al palacio y ocultar sus orígenes. El murmullo se extendió. Diana mantuvo la cabeza en alto. A continuación entró el jeque Rashid, vestido con una túnica negra y con expresión grave. Al verlo, todos se pusieron de pie en señal de respeto. Pero la tensión era palpable. Los consejeros hicieron una reverencia y Mansur volvió a hablar. «Majestad, existen pruebas de que esta mujer es hija de Ameera de Kasra, condenada por traición a la corona. Es de sangre impura. Y su presencia aquí amenaza el nombre de su Alteza». El silencio cayó como una cuchillada. Diana sintió la mirada de decenas de ojos fijos en ella. Pero antes de que Mansur pudiera continuar, la voz del jeque resonó en el aire como un trueno. «Simplemente es así». Bajó los escalones del trono y caminó hacia el centro del salón. «Lo que amenaza el nombre de Alkamar no es la sangre, sino la ignorancia. Y la ignorancia se sienta ante mí». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mansur palideció. «Su Alteza está defendiendo a una mujer cuya madre traicionó a este reino». «Traición». Rashid se acercó con la mirada llameante. «Ameera murió intentando salvar a la reina Amira. Yo mismo estuve allí. Fui yo quien la encontró entre las cenizas, con el collar que llevo hoy». Alzó el collar ante todos. La piedra azul reflejaba la luz dorada que entraba por las ventanas. La habitación quedó en silencio.
La llamaste traidora porque era más fácil culpar a una mujer que aceptar que la tragedia fue resultado de nuestra propia codicia. Mansur intentó intervenir, pero Majestad, silencio, rugió Sheikh. Esa mujer, señaló a Diana, carga con el peso de una mentira que no le pertenece. No hay culpa en nacer de alguien que ha sido agraviado. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. No sabía si temblaba de miedo o de emoción. El hombre al que había aprendido a temer ahora se erguía como un escudo ante el mundo. Pero Mansur aún no se había dado por vencido. Aunque la protejas, el pueblo no aceptará a una bailarina dentro de los muros reales. El jeque será visto como un hombre débil, dominado por la emoción. Rashid se giró lentamente y su mirada heló la sangre de todos. El débil es el hombre que teme a su corazón. Juré no volver a amar jamás. Y rompí ese juramento cuando vi en esta mujer el reflejo del alma que perdí. La sala entera vibraba de emoción. Los asesores murmuraban entre sí. Algunos se pusieron de pie, otros se arrodillaron. Nadie sabía si estaban presenciando un escándalo o un milagro. Diana se llevó las manos a la boca sorprendida. El jeque había dicho, delante de todos, lo que todo el desierto jamás habría imaginado oír, que él, el hombre que juró no volver a amar jamás, experiencia. Rashid se acercó a ella hasta que sus miradas se cruzaron. Diana de Alcamar, dijo solemnemente, no importa de dónde vengas. Lo que importa es en quién te has convertido. Si el desierto me ha enseñado algo, es que incluso el viento más violento puede hacer brotar la flor más singular. Y esa flor eres tú. No pudo contener las lágrimas. Pero antes de que pudiera responder, Mansur, furioso, gritó, «Esto es una barbaridad. Está destruyendo siglos de tradición. El Consejo no reconocerá semejante unión». Rashid se giró lentamente y su voz resonó por todo el salón. «Que el Consejo se incline ante la verdad o será borrado por las arenas del tiempo». Las tensiones estallaron. Entraron los guardias, los concejales debatieron y el sonido de las voces llenó el aire. Pero Rashid se mantuvo firme, sujetando la mano de Diana delante de todos. «Hoy no tengo que elegir entre el amor y el deber», declaró, «porque amar es mi deber». Un trueno resonó a lo lejos, como si el cielo mismo respondiera. El destino estaba sellado. Aquella noche, el palacio guardó silencio. Diana caminó sola por los pasillos, tratando de comprender lo que había sucedido. El jeque había arriesgado su trono por ella, pero en el fondo ella sabía que el peligro estaba lejos de haber terminado. Al doblar la esquina, una voz susurró a sus espaldas, «No entiendes lo que has hecho». Era Zahir, el consejero fiel. Su mirada era seria. «El consejo no lo aceptará. Y hay hombres dispuestos a tomar lo que el jeque más ama para restaurar el equilibrio que creen que se ha roto». «¿Estás diciendo que van a intentar matarlo?», preguntó aterrorizada. Zahir respiró hondo. «¿O tú?». A Diana se le heló la sangre. Y en ese instante comprendió que el amor nacido bajo las arenas del desierto sería puesto a prueba por el fuego del destino. El jeque observa el cielo desde la terraza, sintiendo la brisa nocturna que sopla entre las columnas doradas. En sus manos, el collar de Amera. «Si el amor es un crimen», murmura, «entonces seré culpable ante los hombres, pero inocente ante Alá». Y a lo lejos, entre las sombras de las dunas, caballeros enmascarados se acercan al palacio. La noche cayó sobre el desierto como un velo de sombras y viento. El palacio de Alcamar, el cielo, resplandeciente bajo la luna llena, parecía tranquilo, pero en las dunas a lo lejos acechaba el peligro. Caballeros encapuchados cabalgaban en silencio, guiados únicamente por la luz de las estrellas y el odio en sus corazones. Dentro del palacio, Diana intentó dormir, pero algo en su pecho palpitaba inquieto. Una premonición, el mismo silencio que precede al trueno. Se levantó, se puso una sencilla capa y salió al pasillo. Afuera, el viento silbaba entre las columnas y hacía que las cortinas de seda ondearan como fantasmas. De repente, oyó el sonido del metal. «Espada». Un grito ahogado resonó a lo lejos.
el corazón de Diana latía con fuerza. Corrió hasta la terraza más alta, desde donde podía ver la puerta principal, y allí, bajo la pálida luz de la luna, vio llamas. Los jinetes enmascarados habían invadido. Eran muchos, armados, rápidos, decididos. El fuego se propagó por los jardines y se reflejó en las vidrieras doradas. Los guardias intentaron contener el ataque, pero el enemigo avanzó. Entre las sombras reconoció una pancarta, el sello de la casa de Mansur, el asesor que había jurado verla expulsada. No fue solo venganza, fue un golpe de estado. Diana corrió por los pasillos gritando: «¡Guardias, protejan al jeque! Están atacando el palacio». El sonido de pasos resonó detrás de ella. Una espada relució y una mano se extendió hacia ella. Pero Diana giró, agarró un candelabro de bronce y lo arrojó contra el atacante. El hombre cayó aturdido. El miedo me consumía, pero el coraje prevaleció. Se dirigió al salón principal, donde encontró Rashid, ya con armadura y espada en mano. Su mirada, al verla, fue una mezcla de alivio y desesperación. «Diana, ¿qué haces aquí? No podía quedarme ahí parado». «Están entrando por la puerta este». «Entonces ve a las habitaciones interiores. Yo me encargaré». «No, no voy a dejar que luche solo». Rashid vaciló un instante, el tiempo suficiente para que una explosión sacudiera la tierra. Las puertas se abrieron de golpe y entraron los invasores. El jeque reaccionó como una tormenta. Su espada cortaba el aire con precisión letal, cada golpe firme, controlado, como si fuera una extensión de su propia voluntad. Pero había muchos. Diana agarró una daga que había caído al suelo y luchó junto a uno de los guardias. Se movía con agilidad, esquivando, empujando, sobreviviendo. Nunca aprendí a luchar, solo a bailar. Pero en ese momento, el cuerpo que una vez había encantado, ahora defendido. Un enemigo avanzó por detrás de Rashid y ella gritó: «¡Detrás de ti!». Sin pensarlo, arrojó la daga. El metal cortó el aire y golpeó al hombre en el hombro, evitando un golpe fatal. Rashid se dio la vuelta y acabó con su enemigo. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella en medio del caos. Había sangre, fuego y polvo, pero también algo puro, admiración y amor. Cuando el último invasor fue sometido, el palacio estaba en llamas, pero se salvó. Los guardias corrieron, las mujeres gritaron, todo el desierto pareció temblar. Diana estaba cubierta de hollín y sudor, el brazo cercenado, la respiración entrecortada, pero larga vida. El jeque se acercó y le tomó el rostro entre sus manos, que estaban cubiertas de sangre y ceniza. «Podrías haber muerto», dijo con voz temblorosa. «Y tú también», respondió ella, «pero no podría soportar ver que eso sucediera». Su mirada era la de un hombre que finalmente comprendía algo que había negado durante años. «Me salvaste», susurró Rashid. «No solo hoy. Desde el primer día que entraste en este palacio». Sonrió, cansada pero firme. Y él, incapaz de contener el impulso, se acercó lentamente. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las llamas se reflejaban en sus ojos como si todo el desierto los envolviera. Y cuando sus labios se tocaron, fue como si todo el pasado hubiera sido perdonado. Un beso sella no solo el amor, sino también redención. Horas más tarde, cuando el fuego estuvo bajo control, Rashid y Diana estaban solos en la terraza, observando cómo el cielo se despejaba. El desierto aún apestaba a humo y arena caliente. «El consejo se volverá en mi contra después de esto», dijo el jeque con calma. «Pero no me importa, mientras vivas. Perder el trono será el menor de mis destinos». Diana apoyó la cabeza en su hombro. «El amor no destruye reinos, Rashid. Solo revela quién los construye por miedo». Él sonrió, acariciándole el pelo con ternura. «Hablas como una reina». Ella respondió suavemente. «Y tú, como hombre libre». Pero en el horizonte, entre las dunas aún humeantes, una figura solitaria observaba. Tarek, el hombre del desierto. Sostenía un pergamino enrollado. En sus ojos había algo que no era ira, sino urgencia.
El secreto que guardaba aún no había sido revelado por completo. Tarek montó a caballo y murmuró al viento: «Creen que han ganado, pero el verdadero enemigo sigue entre ellos». Y a lo lejos, sobre las murallas del palacio, un velo rojo se mecía, señal de que Leila todavía no se había marchado. El amanecer llegó en silencio. Al camarpero el palacio aún conservaba el olor a batalla. Los muros ardían. El patio estaba cubierto de cenizas y se oía a lo lejos el sonido de los guardias reacomodando las puertas. Los habitantes de los pueblos de los alrededores ya lo comentaban. El jeque luchó por amor. Una bailarina salvó el reino, pero dentro del palacio el peligro aún no había desaparecido. Esa mañana Tarek fue convocado ante el jeque. Rashid lo recibió en el salón de las columnas, junto a Diana, que aún vestía una sencilla capa y tenía el brazo vendado por la herida de la noche anterior. «Nos salvaste la vida al darnos la advertencia a tiempo», dijo el jeque con seriedad. «Pero sé que aún ocultas algo. ¿Qué es, Tarek?» El hombre del desierto bajó la mirada. Por un momento pareció dudar, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar tuvieran el peso de una frase. «Majestad, la verdad es más antigua de lo que imagina. Diana no es solo la hija de Amera». Diana se puso rígida. «¿Qué quieres decir con eso?» Tarek alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas al recordar aquello. Su madre, Ameerá, murió protegiendo a alguien, a la reina Amira y al hijo que llevaba en su vientre. El silencio que siguió fue absoluto. El jeque dio un paso al frente. «¿Estás diciendo que ella salvó a mi hijo?» «No, señor», dijo Tarek tragando saliva. «Ella se salvó. Tu hija». Rashid empalideció. El mundo parecía girar. «¿Mi hija?» Tarek asintió. La reina Amira dio a luz antes de morir. El palacio estaba en llamas. El ataque fue rápido y nadie se percató. Amera huyó con el bebé en brazos. Cuando la encontré, ya estaba herida, pero viva. Me pidió que escondiera a la niña para que los enemigos del trono jamás la encontraran. Esa niña era Diana. Diana retrocedió atónita. «No, eso no puede ser cierto». Rashid permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Los recuerdos volvieron de golpe, como un relámpago. El fuego, el aroma del jazmín, el collar de zafiros. Ahora todo tenía sentido. El silencio se rompió por un sonido lejano. Pasos que resonaban entre las columnas. Una voz femenina, fría y dulce, resonó. Y así, la verdad finalmente salió a la luz. Leila, vestida de rojo, como el fuego que había dejado atrás, entró en el salón con una sonrisa cruel. Detrás de ella 2 hombres armados. El jeque, el pueblo e incluso el desierto fueron engañados, dijo. Lo que llamaban amor era, en realidad, sangre. Ustedes 2 estaban destinados, sí, pero no como lo imaginaban. Diana se llevó la mano a la boca, conmocionada. El jeque intentó avanzar, pero Leila le apuntó con una daga. «No, Rashid, quédate donde estás. Ya lo he dado todo por mí misma. No te dejaré en paz». Su mirada osciló entre la ira y el dolor. «Me rechazaste por ella». «¿Y por qué?» «Porque viste en ella el reflejo de tu amada muerta». «Pero qué ironía, era un reflejo de su propia hija». El silencio se rompió cuando Diana gritó, el sonido saliendo como un sollozo del alma. «Eso es mentira». Pero en su interior, el recuerdo del collar, los sueños, el perfume, todo encajaba cruelmente. Leila sonrió. «¿Una mentira? Pregúntale a él. Pregúntale al jeque cómo se siente ahora que sabe quién eres». Rashid cerró los ojos por un momento. Todo en su interior se debatía entre el amor y el deber, entre el alma y la razón. Cuando volvió a abrir los ojos, tenía lágrimas en ellos. «Diana», susurró con la voz quebrada. «Si eso es cierto, entonces el destino ha sido más cruel que todos mis enemigos juntos». Leila, al ver su derrumbe, alzó la daga. «Tu amor es una maldición. Y como todas las maldiciones, debe ser purificado con sangre». Ella siguió adelante. El tiempo parecía ralentizarse. Diana apartó al jeque y se plantó frente a él sin dudarlo. La hoja la alcanzó en el hombro y la sangre goteó por la seda blanca. El grito del jeque resonó en la sala.
Desarmó a uno de los hombres y, con un movimiento rápido, derribó a Leila. Los guardias irrumpieron y la arrestaron. Pero la mujer simplemente se rió, con el rostro cubierto de lágrimas y odio. Ahora el desierto tendrá lo que desea, un amor imposible, un trono mancillado. Rashid se arrodilló, sosteniendo a Diana en sus brazos. Temblaba, su rostro estaba pálido, pero aún consciente. «No llores», susurró débilmente. «Si de verdad soy tu hija, entonces por fin estoy donde siempre quise estar, en tus brazos». Las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro. «No, no digas eso. El amor que sentí. Quizás era el amor de alguien que buscaba un lugar al que pertenecer». Rashid apoyó su frente contra la de ella, llorando en silencio. «No vas a morir, Diana. No después de todo lo que el destino ya nos ha arrebatado». Ella sonrió, incluso a pesar del dolor. «Mas el destino no quita, devuelve. A veces de maneras que no comprendemos». Cerró los ojos y el jeque gritó pidiendo ayuda. «Pero el desierto es sabio y no permite que el amor muera sin dejar su huella». Horas más tarde, el sanador confirmó. Diana estaba viva, pero en un sueño profundo. La lesión no fue mortal, pero el cuerpo debilitado necesitaba tiempo. Rashid permaneció a su lado, noche y día, sin abandonar la habitación ni un instante. Mientras ella dormía, él murmuró: «No eres una maldición, eres una promesa. Y juro, ante el cielo y la arena, que tu historia será honrada. Ni la sangre ni el dolor borrarán lo que me enseñaste». Afuera, Tarek contempló el horizonte, las tranquilas dunas tras la tormenta. «El desierto lo devuelve todo», dijo en voz baja, «incluso el amor que creíamos perdido». Y en algún punto entre el sueño y el viento, Diana soñó. Soñó con una mujer envuelta en velos azules, Amira, la reina, sonriéndole. «Hija mía, tu viaje no fue en vano. El amor que nace del dolor es el más purificador». Una lágrima rodó por la mejilla de Diana mientras dormía. Y el jeque, al verla, sonrió. «Vuelve a mí, hija del desierto. Vuelve». El viento soplaba con fuerza y un pétalo azul cayó sobre su pecho. El aroma a jazmín inundaba la habitación, y los ojos de Diana se movieron por primera vez. Amanecer en Al-Kamar nació ligera, como un suspiro del propio desierto. Las doradas y serenas arenas reflejaban el cielo como un espejo, y el viento traía un aroma familiar, jazmín. Dentro del palacio, el jeque Rashid permaneció sentado junto a la cama donde Diana estaba descansando. Habían transcurrido días desde el ataque. La sanadora dijo que su cuerpo estaba luchando entre el sueño y la vigilia. Pero Rashid creía que su alma simplemente estaba viajando. Él le hablaba todos los días, como si las palabras fueran puentes que pudieran cruzar el desierto del silencio. «Diana, si puedes oírme, debes saber que no hay culpa en lo que el destino ha escrito. Te amé como si fueras el eco mismo del alma que perdí, pero ahora lo entiendo. No fuiste enviado para reabrir heridas, sino para sanarlas». Mientras hablaba, el viento soplaba por la ventana y las cortinas se movían suavemente. Un rayo de sol cruzó la habitación e iluminó su rostro. Y entonces los párpados se movieron. Rashid contuvo la respiración. Diana abrió los ojos lentamente. El mundo parecía envuelto en luz. El jeque le tomó la mano, visiblemente conmovido. «Gracias a Dios. Has vuelto». Ella lo observó por un momento, confundida pero tranquila. «Y sentí como si estuviera en un lugar donde el tiempo no existía. Allí me esperaba una mujer. Tenía el mismo aspecto que tú». Rashid sonrió entre lágrimas. «¿O era su madre, Amira?» Diana asintió con un suave brillo en los ojos. «Ella me dijo que el amor nunca muere, solo cambia de forma». El jeque apoyó su frente contra la de ella con ternura. Y tenía razón. Durante días, el palacio permaneció en respetuoso silencio. Leila fue llevada cautiva, juzgada por traición y condenada al exilio. Mansur perdió su título y el consejo fue disuelto. Cuando la gente supo la verdad, comenzaron a llamar a Diana, la hija del desierto, la mujer que desafió los prejuicios, salvó el reino
y sanó el corazón del hombre más poderoso de Alcamar. Unos meses más tarde, el jeque convocó una ceremonia en el patio central. El cielo estaba teñido de oro y púrpura, y el viento traía el sonido de flautas y tambores. Ante todo el reino se presentó ante Diana y dijo: «El amor que negué me devolvió la fe, y la sangre que yo consideraba maldita me mostró lo que es la pureza. Por lo tanto, ante la gente y ante Alá, declaro que esta mujer es la heredera de mi nombre y de mi alma, no como bailarina, no como hija de la vergüenza, pero como símbolo de perdón y valentía para todo este reino». La gente se arrodilló llorando. El sonido de aplausos y cánticos resonó en Alcamar. Diana lo miró abrumada por la emoción. «Mi señor, no soy digno de tanto». Rashid sonrió. «Eres más que digno. Eres un recordatorio viviente de que incluso el desierto más árido puede florecer cuando se riega con la verdad». Y en ese momento comenzó a caer una fina lluvia, rara, bendita, casi milagrosa. Las gotas tocaron el suelo caliente y se convirtieron en vapor, como si el cielo besara la tierra por primera vez. Diana alzó el rostro y dejó que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. Rashid la miraba con admiración. Su corazón por fin estaba en paz. El juramento que lo había mantenido prisionero durante años se había roto, no por olvido, sino por comprensión. Aquella mujer que llegó como una bailarina despreciada se estaba convirtiendo ahora en la guardiana del alma del desierto. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, Diana caminó sola hacia las murallas. El viento frío hacía que su velo azul ondeara como una llama. Rashid se acercó en silencio. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó. Ella sonrió. «Hablo con el desierto. Me dijo que el amor es como el viento. No se puede ver, pero es lo que mueve las dunas». Él rió suavemente. «A que el viento nunca cese». Ella lo miró con ternura. «Obré ni siquiera amor». Y allí se quedaron, uno al lado del otro, mirando hacia el horizonte. El desierto, testigo de antiguas promesas, parecía respirar en armonía. El jeque, el hombre que había jurado no volver a amar jamás, había encontrado en los ojos de su hija perdida la redención que tanto había buscado. Y Diana, la bailarina despreciada, había descubierto que no necesitaba ser amada para ser valiosa, porque ya estaba hecha del amor que mueve el mundo. Y así, lo que parecía una humillación resultó ser una bendición, porque en el desierto del rechazo, ella encontró un oasis de amor y respeto verdaderos. La vida, como el desierto, pone a prueba a quienes la atraviesan, pero es en medio de las tormentas cuando emergen las flores más raras, y es en las heridas del corazón donde Dios siembra la fuerza del perdón. ¿Y tú? ¿Te recordó esta historia algo que hayas vivido antes? Deja un comentario. Quiero escuchar tu historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que te llegarán al alma.